Mami, ¿mi sangre puede salvar la vida de alguien? La pregunta vino de Bárbara, una niña de 7 años, su pequeña mano aferrada con desesperanza a la bata de su madre. A su alrededor, el departamento de emergencias del Hospital General de Omaha palpitaba con un caos controlado. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas proyectando sombras duras sobre rostros preocupados. El olor punzante del desinfectante se mezclaba con el aroma metálico de la sangre. En algún lugar del pasillo, un monitor cardíaco emitió un pitido plano, su alarma aguda atravesando la noche. El corazón de Sharon Rivers se hizo añicos al mirar los inocentes ojos azules de su hija. Ojos que reflejaban los del hombre que agonizaba a apenas 6 metros de distancia. El hombre al que había amado, el hombre al que había abandonado para protegerlo. El padre que su hija nunca había conocido. Sharon estaba exhausta, su turno de 12 horas pesando sobre unos hombros que cargaban mucho más que fatiga física. Durante 8 años había llevado el peso de un secreto que le había costado todo, y ese secreto estaba a punto de chocar con el destino de la manera más inimaginable. Sus manos temblaban al abrazar a su hija sabiendo que la próxima decisión cambiaría sus vidas para siempre. En la sala de Trauma 1, Andrew Kleeman, el brillante CEO que aparecía en portadas de revistas y titulares de noticias, se desangraba. Su vida se medía en minutos, quizás segundos. Sangre AB negativa. El tipo más raro era su única esperanza, y el universo, con su cruel sentido de ironía, había enviado esa esperanza en la forma de una valiente niña con un vestido rojo. El doctor Patterson apareció junto a Sharon, su rostro curtido mostrando una gravedad urgente. Sharon, se nos acaba el tiempo. El tipo de sangre de Bárbara coincide. Ella podría salvarlo. La sala de emergencias pareció contener el aliento. Las enfermeras se detuvieron a mitad de paso. Incluso el pitido constante de las máquinas pareció callarse, como si todo el hospital esperara la respuesta de Sharon. ¿Cómo podría explicar que el extraño moribundo no era un extraño en absoluto? ¿Cómo podría decirle a su hija que el hombre cuya vida pendía de un hilo era el padre del que había preguntado tantas veces? Bárbara miró a su madre con una determinación que superaba con creces sus 7 años. Si puedo ayudar, quiero ayudar. Siempre dices que eso es lo que hacen los héroes, mami. En ese momento Sharon no solo vio el valor de su hija, sino el eco del hombre al que una vez había amado. Esa misma terquedad, ese mismo instinto de ayudar a los demás, sin importar el costo personal. Bárbara no sabía que estaba a punto de salvar a su propio padre. Solo sabía que alguien la necesitaba y eso bastaba. El personal a su alrededor observaba conteniendo la respiración mientras Sharon se arrodillaba, su voz quebrándose. Cariño, tienes razón. Los héroes ayudan a las personas incluso cuando tienen miedo, y tú eres la persona más valiente que conozco. Mientras Bárbara era llevada a donar la sangre que salvaría una vida, Sharon sintió como el muro cuidadosamente construido durante 8 años comenzaba a derrumbarse. Había sacrificado todo para darle a Andrew Kleeman la libertad de construir su imperio creyendo que un hijo destruiría sus sueños. Ahora esa misma niña le estaba dando algo mucho más valioso que cualquier negocio o fusión podría ofrecer. Le estaba dando la vida misma. Esta no es solo una historia de romance. Es una historia de sacrificios, segundas oportunidades y de los lazos irrompibles que unen a las familias a través del tiempo y los secretos. Es la historia de una mujer que amó tanto que se alejó de un hombre que construyó un imperio, pero perdió lo que más importaba, y de una niña cuyo valor los reuniría a todos. Pero aquí está la pregunta que debes hacerte. ¿Puede el amor sobrevivir 8 años de mentiras y separación, y cuando finalmente salga la verdad a la luz, sanará las viejas heridas o creará otras nuevas imposibles de reparar? Antes de continuar con la historia, cuéntanos desde dónde nos ves y cuántos años tienes. Espero que disfrutes esta historia. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas del elegante Porsche negro mientras Andrew Kleeman conducía por las resbaladizas calles de Omaha. Su teléfono estaba presionado contra su oído, el Bluetooth había fallado unos minutos antes y su mente corría llena de números y proyecciones. La fusión con Teclon Industries finalmente se estaba concretando. 5 años de negociaciones incontables, noches sin dormir, y todo estaba encajando.
Su empresa Cayman Industries se convertiría en la principal firma de tecnología médica del Medio Oeste. Sí, Richard, entiendo las preocupaciones, pero la Junta verá que es la decisión correcta, dijo Andrew, su voz firme, a pesar de la tensión que se enroscaba en sus hombros. Sus nudillos estaban blancos sobre el volante. A los 33 años había construido un imperio, pero esa noche se sentía diferente. Esa noche se sentía como la culminación de todo por lo que había sacrificado. Los limpiaparabrisas chirriaban frenéticamente sobre el vidrio, apenas manteniendo el ritmo del aguacero de noviembre. El cabello castaño oscuro de Andrew estaba perfectamente peinado. Su traje color carbón impecablemente planchado incluso a las 11 de la noche. El éxito era su armadura, su identidad. Era todo lo que le quedaba después de que ella desapareció. Sacudió la cabeza desechando el pensamiento de Sharon Rivers. Eso fue hace 8 años. Historia antigua. Ahora estaba comprometido con Victoria Ashford, una mujer que entendía su mundo, sus ambiciones, una mujer que nunca desaparecería sin explicación. El ciervo apareció de la nada. El corazón de Andrew dio un vuelco y se le subió a la garganta cuando el animal se congeló en el haz de los faros, sus ojos reflejando 2 destellos de puro terror. Giró el volante bruscamente hacia la derecha, el teléfono voló de su mano. El Porsche patinó sobre el asfalto cubierto de lluvia, derrapando como una moneda lanzada al aire. El tiempo pareció detenerse, mientras Andrew sentía la terrible ingravidez de perder el control. El coche dio 1, 2, 3 vueltas. El metal chilló contra el pavimento. El vidrio se hizo añicos en una sinfonía de destrucción. La cabeza de Andrew golpeó la ventana a pesar del despliegue de las bolsas de aire. Su último pensamiento consciente fue extraño, vio el rostro de Sharon, esos ojos increíblemente azules mirándolo con una expresión que nunca había comprendido. Luego nada más que oscuridad. El impacto lo lanzó a más de 9 metros del vehículo. Mientras las llamas comenzaban a subir desde el motor, un camionero que pasaba llamado Tom Wilson ya estaba al teléfono gritando por los servicios de emergencia. El Porsche explotó en una bola de fuego naranja, iluminando la noche empapada por la lluvia como un pequeño sol. En el Hospital General de Omaha, Sharon Rivers terminaba su turno nocturno en el departamento de emergencias. Su cabello rubio estaba recogido en una coleta práctica y su uniforme arrugado después de 12 horas de movimiento constante. A sus 33 años, cargaba con el peso de la maternidad soltera, con una gracia que ocultaba el cansancio en sus huesos. Cada turno de noche significaba más dinero, más estabilidad para Bárbara, más esperanza de que finalmente podrían salir adelante. Estaba actualizando la ficha de un paciente cuando llegó la llamada de emergencia. La radio crepitó con la voz urgente del paramédico Omaha General, aquí Unidad 12. Tenemos un paciente crítico. Varón principios de los 30, múltiples traumatismos por accidente vehicular, con incendio, hemorragia, interna masiva, traumatismo craneal severo. El paciente está entrando en paro. ETA 4 minutos. El entrenamiento de Sharon se activó de inmediato. Se movió con eficacia acostumbrada llamando al doctor Michael Patterson y preparando la sala de trauma 1. La adrenalina de esos momentos nunca desaparecía sin importar cuántas emergencias hubiera visto. Sharon, te necesito. En este dijo el doctor Patterson, su cabello gris algo despeinado mientras salía corriendo de su oficina. Había sido su mentor desde los días de la escuela de enfermería y ella confiaba plenamente en su instinto. Las puertas de la ambulancia se abrieron de golpe y los paramédicos entraron con la camilla. Las manos de Sharon ya estaban buscando las vías intravenosas cuando escuchó el nombre. El paciente es Andrew Kleeman, CEO de Cayman Industries. Lo encontramos sin pulso. Lo recuperamos tras 2 rondas de RCP, pero sigue inestable. El mundo de Sharon se inclinó sobre su eje. Sus manos se congelaron por una fracción de segundo lo suficiente para que el doctor Patterson lo notara. Se obligó a moverse, a respirar, a funcionar. No era momento para el pasado personal. Era cuestión de vida o muerte. Pero era él. Incluso con la sangre pegando su cabello oscuro, incluso con el rostro hinchado y lleno de moretones, lo habría reconocido en cualquier parte. El hombre al que había amado con cada fibra de su ser. El hombre al que había dejado para protegerlo. El padre de su hija. Sharon, necesito que te concentres. La voz del doctor Patterson cortó su conmoción. Sí, doctor. Estoy aquí. Su voz sonaba más firme de lo que se sentía.
La sala de trauma estalló en un caos controlado. Las enfermeras se movían como bailarinas en un ballet perfectamente ensayado de procedimientos para salvar vidas. Sharon trabajaba junto a ellas, sus manos seguras, incluso cuando su corazón golpeaba con fuerza contra sus costillas. «Ha perdido demasiada sangre», dijo el doctor Patterson con seriedad, observando los monitores. «Necesitamos tipar y cruzar de inmediato. Sharon, tráeme 4 unidades para empezar». Sharon corrió al banco de sangre, sus piernas mecánicas, su mente girando. Cuando regresó, la noticia fue devastadora. «Es AB negativo», dijo la técnica de laboratorio, su joven rostro arrugado por la preocupación. «Estamos completamente agotados. El banco regional no entregará hasta la mañana. Es el tipo más raro, doctor. Tenemos tal vez 30 minutos antes de perderlo». La mandíbula del doctor Patterson se tensó. «Contacten todos los hospitales del área metropolitana. Alguien debe tener AB negativo». Las llamadas salieron. Las respuestas fueron todas negativas. Sharon se quedó junto al lecho de Andrew, observando los monitores, viendo cómo su vida se deslizaba con cada número que descendía. Había pasado 8 años tratando de olvidarlo, de justificar su decisión de desaparecer, de convencerse de que había hecho lo correcto. Ahora él se estaba muriendo frente a ella, y todas esas justificaciones se desmoronaban. Acababa de salir de la sala de trauma, sus manos temblando cuando escuchó la voz de Bárbara. «Mami». El corazón de Sharon se detuvo. Su vecina, la señora Henderson, se suponía que cuidaría de Bárbara hasta la mañana. ¿Qué hacía allí? Bárbara corrió por el pasillo, sus pequeños pies resonando sobre el linóleo. Llevaba su vestido rojo favorito, ese que insistía en ponerse al menos 3 veces por semana, y sus rizos rubios rebotaban con cada paso. Sus ojos azules, tan parecidos a los de Sharon, estaban abiertos de preocupación. «Cariño, ¿qué haces aquí, Sharon?», se arrodilló abrazando fuertemente a su hija. «La señora Henderson dijo que había una emergencia y que tenía que traerme. Dijo que me necesitabas». Los pequeños brazos de Bárbara se envolvieron alrededor del cuello de su madre. «Mami, ¿por qué estás llorando?». Sharon no se había dado cuenta de que las lágrimas corrían por su rostro. La secó rápidamente intentando sonreír. «Mami solo está cansada, cariño. Ha sido una noche larga». La señora Henderson, una mujer amable de unos 60 años, se acercó disculpándose. «Sharon, lo siento tanto. Mi hijo llamó. Su esposa entró en labor de parto. No tenía a nadie más que cuidara a Bárbara. Pensé que traerla aquí era mejor que dejarla sola». «No, no está bien», dijo Sharon, aunque nada estaba bien. Nada volvería a estar bien. Bárbara se soltó de los brazos de su madre y miró a su alrededor del ajetreado departamento de emergencias con ojos curiosos. «Mami, ¿puedo ayudar? Siempre dices que las enfermeras ayudan a que la gente se sienta mejor». Sharon logró una débil sonrisa. «Eso es muy dulce, cariño, pero...». «Sharon». La voz del doctor Patterson cortó el pasillo. Se acercaba con paso decidido, el rostro grave. «Nos quedamos sin opciones. Necesitamos sangre AB negativa en los próximos 15 minutos o lo perderemos». Bárbara tiró de la bata de su madre. «¿Qué es AB negativo?». El doctor Patterson miró hacia la niña y luego de nuevo a Sharon. En ese instante Sharon vio el reconocimiento encenderse en sus ojos. Él sabía. Por supuesto que sabía. Ella se lo había confiado años atrás durante una noche particularmente difícil, cuando el peso de la maternidad soltera casi la aplastaba. «Bárbara», dijo el doctor Patterson con suavidad, arrodillándose para estar a su altura. «¿Recuerdas cuando te caíste de la bicicleta el año pasado y tuviste que venir al hospital?». Bárbara asintió con seriedad. «Me pusieron .5. «Exacto. ¿Y recuerdas que los doctores tomaron un poco de tu sangre para asegurarse de que estabas bien?». «Ajá». «Bueno, tu tipo de sangre es muy especial. Se llama AB negativo. Y hay un hombre allá adentro», señaló hacia la sala de trauma, «que está muy enfermo y necesita esa sangre especial para ponerse mejor». El aliento de Sharon se atascó en su garganta. «Michael, no. No puedes pedírselo. Tiene 7 años». Pero los ojos de Bárbara se iluminaron con comprensión y determinación. «Puedo ayudar. Mi sangre puede ayudar a alguien». «Bárbara, cariño, no es tan simple», dijo Sharon con la voz quebrada. «¿Cómo podría explicarle eso? ¿Cómo podría permitir que su hija salvara la vida de un hombre que ni siquiera sabía que ella existía?».
Mami, tú siempre dices que ayudar a la gente es lo más importante que podemos hacer. Dices que por eso te hiciste enfermera. La pequeña mano de Bárbara buscó la de Sharon. Si mi sangre puede ayudar, quiero ayudar. El doctor. Patterson miró a Sharon. Su expresión era una mezcla de compasión y urgencia. Sharon no lo pediría si hubiera otra opción, pero ese hombre allá dentro tiene quizás 10 minutos de vida. Bárbara es joven saludable. Una donación pediátrica es segura. Si se hace con cuidado puede salvarle la vida. Sharon cerró los ojos. El universo tenía un sentido cruel de la ironía. 8 años atrás había dejado a Andrew para darle la vida que merecía, libre de la carga de un hijo no planeado. Ahora esa misma hija era la que debía salvarlo. Mami. La voz de Bárbara era pequeña pero firme. ¿El hombre enfermo es alguien importante? Sharon miró hacia su hija, esa niña valiente y hermosa que tenía la determinación de su padre y la compasión de su madre. Pensó en todas las noches en que Bárbara había preguntado por su papá, en todas las veces que Sharon había dado respuestas vagas y cambiado de tema. Pensó en los secretos que había cargado y el precio que había pagado por ellos. Sí, cariño, susurró Sharon. Es muy importante. Entonces quiero ayudar. La barbilla de Bárbara se levantó, su pequeña mandíbula firme con una resolución dolorosamente familiar. La donación de sangre sucedió rápido. Bárbara se sentó en una silla demasiado grande para ella, con las piernas colgando sin tocar el suelo. Apretó la mano de Sharon. Cuando la aguja entró su rostro se contrajo un instante, pero no lloró. Era más valiente de lo que Sharon había sido jamás. «Lo estás haciendo muy bien, cielo», dijo la flebotomista con calidez. «Solo un poco más». Bárbara observó cómo su sangre fluía por el tubo roja y vital. «¿Esto realmente va a ayudar a alguien?» «Sí, cariño. Estás salvando una vida esta noche». Sharon acarició el cabello de su hija, su corazón rompiéndose y sanando al mismo tiempo. Cuando terminaron, Bárbara recibió una cajita de jugo y galletas. Llevaba su vendaje como una medalla de honor. «Mami, ¿puedo conocer a la persona que ayudé? Quiero asegurarme de que esté bien». La garganta de Sharon se apretó. «Tal vez, cariño. Veamos primero cómo está». En la sala de trauma, la vida de Andrew Coleman era rescatada del borde de la muerte. La sangre AB negativa fluía en sus venas, preciosa y llena de vida. Sus signos vitales comenzaron a estabilizarse. La cirugía de emergencia para reparar sus heridas internas duró 7 horas. El doctor Patterson trabajó con concentración absoluta, sus manos expertas reconstruyendo el daño del accidente. Sharon se quedó en el hospital mucho más allá de su turno. Incapaz de irse, mantuvo a Bárbara en la sala de enfermeras, donde su hija coloreó dibujos hasta quedarse dormida en el pequeño sofá, su vestido rojo extendido a su alrededor como pétalos. El amanecer comenzaba cuando el doctor Patterson salió del quirófano exhausto, pero triunfante. «Va a sobrevivir». Casi lo perdemos 2 veces en la mesa, pero esa donación de sangre nos dio el tiempo que necesitábamos. Está en cuidados intensivos, ahora sedado. Debería despertar en 1 o 2 días. Sharon asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. El doctor Patterson le puso una mano en el hombro. «Sharon, tendrás que decirle la verdad eventualmente». «Lo sé», murmuró ella. Pero saberlo y hacerlo eran 2 cosas muy distintas. 3 días después, Andrew abrió los ojos ante las duras luces fluorescentes y el constante pitido de los monitores. Su cabeza se sentía partida y cada respiración le provocaba punzadas agudas en las costillas. Estaba vivo, lo cual era más de lo que había esperado, después de ver su coche explotar en el retrovisor en esos últimos segundos de vuelco. El doctor Patterson llegó en cuestión de minutos, comprobando signos vitales y haciendo las preguntas de rutina. Andrew respondió mecánicamente, tratando de reconstruir lo ocurrido. «Tiene mucha suerte, señor Coleman». El doctor Patterson dijo: «Tuviste una hemorragia interna masiva y un traumatismo craneal severo. Te perdimos varias veces». «¿Cómo es que estoy vivo?», preguntó Andrew, su voz áspera, la garganta irritada por el tubo de intubación. El doctor Patterson sonrió. «Tienes que agradecerle a una niña de 7 años por eso. Tienes sangre AB negativa muy rara. No teníamos suministro y te estabas desangrando. Una niña llamada Bárbara donó su sangre para salvarte».
Andrew parpadeó procesando la información. ¿Una niña? ¿Donó sangre por mí? De hecho, insistió en hacerlo. Una pequeña muy valiente. Ha estado preguntando por ti, quiere verte para asegurarse de que estás bien. Algo cambió dentro del pecho de Andrew, una emoción que no sabía cómo nombrar. Una desconocida, una niña, le había salvado la vida. Quiero conocerla para agradecerle. Lo arreglaré, respondió el doctor Patterson, aunque luego se detuvo con el rostro tornándose más serio. Señor Coleman debe saber que ha estado inconsciente durante 3 días. El accidente estuvo en todas las noticias. Su prometida Victoria ha estado aquí varias veces. Su director financiero James Whitmore ha estado coordinando con la administración del hospital sobre su atención. Andrew asintió. Por supuesto, Victoria manejaría todo con eficiencia. Así era ella, organizada, controlada, adecuada. Debería sentirse agradecido, pero lo único que sentía era un extraño vacío. Esa tarde el doctor Patterson llevó a Bárbara a su habitación. Ella entró con cuidado, su vestido rojo brillando entre los blancos y azules estériles de la habitación del hospital. Sus rizos rubios enmarcaban su rostro y sus ojos azules estaban llenos de curiosidad y preocupación. El aliento se le atascó a Andrew en la garganta. Era hermosa, aquella pequeña que le había salvado la vida. Pero había algo más, algo que hizo que su corazón se detuviera un instante. Algo familiar en la curva de su mejilla, en la forma de sus ojos. «Hola, señor Coleman», dijo Bárbara educadamente con sus pequeñas manos entrelazadas frente a ella. «Soy Bárbara. Me alegra que se sienta mejor». «Hola, Bárbara», respondió Andrew, su voz más suave de lo que había sido en años. «Escuché que me salvaste la vida». Bárbara asintió con seriedad. «Le di mi sangre. El doctor Patterson dijo que necesitaba la especial y yo tengo la especial también. Eso fue muy valiente de tu parte». «¿Tuviste miedo? Un poquito», admitió Bárbara. «Pero mami me sostuvo la mano todo el tiempo. Ella dice que ser valiente no significa no tener miedo, sino hacer lo correcto aunque lo tengas. Tu madre suena como una mujer muy sabia». Andrew sintió algo retorcerse en su pecho. Esa niña, esa pequeña valiente, tenía la clase de claridad moral que él había perdido en alguna sala de juntas o entre informes financieros. Bárbara sonrió y esa sonrisa iluminó toda la habitación. Sacó de su pequeño bolso un papel doblado. «Le hice un dibujo. Mami dice que los dibujos ayudan a los enfermos a sentirse mejor». Lo desplegó con cuidado. Era un dibujo con crayones de una habitación de hospital. En la cama un muñeco de palitos con cabello marrón. Junto a la cama una figura más pequeña con cabello amarillo y un vestido rojo. Ambos sonreían y en las esquinas había flores. «Ese es usted mejorándose y esa soy yo, asegurándome de que esté bien», explicó Bárbara. Andrew tomó el dibujo con manos temblorosas. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le daba algo tan puro, tan genuino? No podía recordarlo. En su vida todo eran transacciones y negociaciones. Aquello era simplemente bondad. «Es hermoso, Bárbara». «Gracias. Lo guardaré para siempre». Bárbara sonrió radiante. «¿De verdad?» «Para siempre», prometió Andrew. Hablaron un rato más. Bárbara le contó sobre su escuela, su color favorito, el rojo, obviamente, su mejor amiga Emma, y su sueño de ser doctora cuando creciera. Andrew se sorprendió a sí mismo, realmente interesado, haciendo preguntas, riéndose de sus observaciones inocentes sobre el mundo. Notó que nunca mencionó a su padre. Cuando una enfermera entró a revisar sus signos vitales, Bárbara se despidió con educación. «Debo ir a buscar a mami. Está trabajando, pero volveré a visitarlo si quiere». «Me encantaría», dijo Andrew sinceramente. Después de que Bárbara se fue, Andrew se quedó mirando el dibujo. Había algo que lo inquietaba, una pieza del rompecabezas que no encajaba. Los ojos azules, el cabello rubio, la forma en que hablaba con pronunciación cuidadosa. Le recordaba a alguien, pero el recuerdo era borroso, distorsionado por el dolor, la medicación y el trauma. Esa noche Sharon ya no pudo evitar lo inevitable. El doctor Patterson la había llamado a la habitación de Andrew. Permaneció frente a la puerta durante 1 minuto entero reuniendo el valor. 8 años de secretos estaban a punto de chocar con el presente y no tenía idea de cómo contener las consecuencias. Tocó suavemente y empujó la puerta. Andrew estaba sentado en la cama, luciendo mejor que 3 días antes, pero aún maltrecho.
su cabeza vendada, el rostro cubierto de hematomas. Cuando levantó la vista y la vio, cada músculo de su cuerpo se tensó. Sharon. Su nombre salió apenas como un susurro, mezcla de incredulidad y asombro. Hola, Andrew. Su voz era firme, pero las manos le temblaban. Las ocultó detrás de la espalda. Durante un largo momento simplemente se miraron. 8 años se desvanecieron en segundos. Andrew vio a la mujer que había amado desesperadamente, la que había habitado sus sueños, ahora de pie en su habitación de hospital con un uniforme de enfermera. Seguía siendo hermosa, quizá más aún. El tiempo le había dado una profundidad, una fuerza que no tenía cuando eran jóvenes y estaban enamorados. «¿Qué haces aquí?», logró decir finalmente Andrew. Su corazón latía con fuerza y los monitores traicionaban su agitación con un pitido acelerado. «Trabajo aquí. Soy enfermera en el departamento de emergencias». «¿Tú trabajas aquí?», repitió Andrew como si intentara comprender un idioma extranjero. «¿Todo este tiempo has estado en Omaha, sí?». Sharon se acercó un poco, aunque todo su instinto le gritaba que corriera. «Andrew, sé que debes tener preguntas». «¿Preguntas?». La voz de Andrew se elevó y luego se quebró. «Desapareciste, Sharon. Hace 8 años simplemente te desvaneciste, te busqué. Durante meses te busqué por todas partes. Y has estado aquí en la misma ciudad. Puedo explicarlo». «¿Puedes?». Los ojos de Andrew ardían, una mezcla de dolor y enojo, combinándose con algo peligrosamente cercano a las lágrimas. «¿Puedes explicarme por qué la mujer que amaba a la mujer con la que quería casarme simplemente se fue sin una palabra? ¿Puedes explicarme por qué bloqueaste mi número, te mudaste sin decirme dónde, me borraste de tu vida como si no significara nada?» Sharon sintió que sus propios ojos ardían. «Lo significabas todo, Andrew. Por eso me fui. Eso no tiene sentido». Andrew pasó una mano por su cabello y se quejó del dolor que el movimiento le causó. «Si significaba algo, te habrías quedado. Habrías hablado conmigo. Habrías...». Se detuvo bruscamente. Su mirada fue al dibujo que Bárbara había hecho aún sobre la mesa junto a la cama. Luego volvió a Sharon, realmente mirándola por primera vez. Los ojos azules, el cabello rubio, la forma medida en que se sostenía. Bárbara murmuró: «Esa pequeña que me salvó la vida». La compostura de Sharon se quebró. Una sola lágrima rodó por su mejilla. «Sí, es tuya». «¿Sí?». La mente de Andrew se aceleró, calculando, recordando. 7 años. Bárbara tenía 7 años, lo que significaba que había nacido hace 8, tal vez concebida hace 8 años y medio, justo cuando Sharon había desaparecido. Sus ojos se abrieron de par en par, mientras la verdad lo golpeaba como un segundo accidente automovilístico. «Es mía». Sharon asintió, incapaz de hablar. «Tengo una hija», dijo Andrew con voz hueca, el shock robándole toda inflexión. «Tengo una hija de 7 años y nunca me lo dijiste». «Andrew». «Tengo una hija», gritó esta vez, y los monitores se volvieron locos. Una enfermera irrumpió en la habitación, revisando las máquinas con eficiencia profesional. «Señor Coleman, necesita calmarse. Su presión arterial está subiendo», dijo con firmeza. «Salgan», dijo Andrew, entre dientes, sin apartar la mirada de Sharon. «Todos afuera ahora». La enfermera miró a Sharon, quien asintió. Salieron uno a uno, dejándolos solos en un silencio cargado. Andrew respiraba con dificultad, sus manos aferradas a las barandillas de la cama con tanta fuerza que los nudillos se le habían vuelto blancos. «Dímelo todo ahora mismo, me lo debes». Sharon acercó una silla y se sentó pesadamente. 8 años de secretos eran un peso aplastante y por fin iba a dejarlo caer. «Descubrí que estaba embarazada una semana antes de desaparecer», comenzó su voz baja pero firme. «Habíamos estado juntos 6 meses. Yo aún estaba en la escuela de enfermería. Tú acababas de poner en marcha Coleman Industries. ¿Recuerdas lo loco que era todo en ese tiempo? Trabajabas 18 horas al día tratando de conseguir financiamiento, de evitar que todo se desmoronara». Andrew asintió lentamente. Recordaba esos meses como un torbellino de estrés y desesperación, y lo único que lo mantenía cuerdo era Sharon, volver a casa, verla sonreír, escuchar su risa, sentir su fe inquebrantable en él. «Estaba emocionada», continuó Sharon, una sonrisa triste cruzando su rostro.
Asustada pero emocionada, pensé que podríamos resolverlo juntos. Siempre resolvíamos todo juntos. Entonces, ¿qué pasó? La voz de Andrew era más tranquila ahora, pero igual de intensa. Tu padre pasó. Sharon lo miró a los ojos. William Coleman pasó. La sangre de Andrew se enfrió. ¿Qué hizo Sharon? Respiró temblorosamente. Se enteró del embarazo antes de que pudiera decírtelo. No sé cómo. Tal vez me estaba siguiendo o tenía a alguien en el consultorio de mi médico. Nunca lo sabré. Pero un día apareció en mi apartamento. Simplemente se presentó en la puerta como una pesadilla. Aún podía verlo allí alto e imponente en su costoso traje, mirando su pequeño apartamento con un desprecio apenas disimulado. Me ofreció $500,000 para desaparecer de tu vida y no decirte nunca nada del bebé. La mandíbula de Andrew cayó. ¿Que le dije que se fuera al infierno? Respondió Sharon con un dejo de orgullo en su voz. Le dije que te amaba y que jamás aceptaría dinero para abandonarte. Le dije que criaríamos a nuestro hijo juntos, que tenías derecho a saberlo. Entonces, ¿por qué? Porque jugó su última carta, dijo Sharon, y su voz se quebró. Me habló de la fusión con Teclón, la que se suponía que salvaría tu empresa. Dijo que los inversionistas eran conservadores de esos que valoran la imagen familiar, que si descubrían que habías dejado embarazada a una estudiante de enfermería se retirarían, que tu compañía colapsaría, que todo por lo que habías trabajado se perdería. Andrew sintió náuseas. Sonaba exactamente a algo que su padre haría. William Coleman siempre había creído que el fin justificaba los medios, que las relaciones personales eran secundarias al éxito empresarial. Dijo que si realmente te amaba, te dejaría seguir tu sueño, que un bebé destruiría todo. Sharon se secó las lágrimas. Y le creí. Andrew. Dios me ayude, era joven y tenía miedo, y le creí. Pensé que te estaba protegiendo. Pensé que te estaba dando la vida que merecías. Así que simplemente te fuiste. La voz de Andrew era plana. Me fui porque te amaba. Me fui porque pensé que estaba haciendo lo correcto. Sharon se inclinó hacia adelante desesperada porque él entendiera. Cada día durante 8 años he cuestionado esa decisión. Cada vez que Bárbara preguntaba por su padre, cada vez que luchaba por pagar las cuentas con el salario de enfermera, cada vez que veía tu rostro en las noticias o en el periódico, me preguntaba si había cometido un terrible error. Andrew permaneció en silencio mucho tiempo. Dentro de él se enfrentaban la ira, el dolor y la comprensión. Una parte quería gritar, echarla a rechazar esa explicación, pero otra parte, la que recordaba haber amado a Sharon Rivers con todo su corazón, entendía la posición imposible en la que su padre la había puesto. Debiste habérmelo dicho, dijo finalmente. Debimos enfrentarlo juntos. Lo sé ahora. Sharon bajó la voz. Pero entonces tenía 25 años, estaba embarazada y aterrada. Tu padre era un hombre poderoso e intimidante que parecía tener todas las respuestas. Me convenció de que quedarme sería egoísta, que irme era un acto de amor. La voz de Sharon se volvió un susurro. Estaba equivocada. Sé que estaba equivocada, pero creí que te estaba protegiendo. Y Bárbara. La voz de Andrew se quebró al pronunciar el nombre de su hija. ¿Pensaste que la protegías a ella también? Cada día, dijo Sharon con firmeza. Cada día traté de darle la mejor vida posible. Trabajé turnos dobles. Pasé necesidades para que ella tuviera lo que necesitaba. Me aseguré de que fuera amada, de que estuviera a salvo, de que fuera feliz. Es una niña increíble, Andrew. Inteligente, amable, valiente. Es perfecta. Me perdí 7 años de su vida. El dolor en la voz de Andrew era palpable. 7 años de cumpleaños, de primeros días de escuela, de rodillas raspadas, de cuentos antes de dormir. Me robaste eso. Lo sé. Las lágrimas de Sharon fluían libremente ahora. Lo sé y lo siento. Lo siento tanto. Si pudiera volver atrás. Pero no puedes, la interrumpió Andrew. Ninguno de nosotros puede. Ese tiempo se ha ido para siempre. Se quedaron en silencio, el peso de la revelación cayendo sobre ambos. Afuera la vida seguía. Las enfermeras hacían sus rondas, los monitores pitaban. Pero dentro de esa pequeña habitación, 2 personas luchaban con un pasado que había moldeado todo su presente.
¿Ella lo sabe?, preguntó Andrew en voz baja. ¿Bárbara sabe que soy su padre? ¿Sharon? Vaciló, luego asintió. Ella lo descubrió. Es muy lista, Andrew. Nos vio juntos, vio mi reacción. Me preguntó directamente y no pude mentirle. No con algo así. ¿Qué le dijiste sobre mí, la verdad? Que eres brillante, decidido y bondadoso. Que no sabías de su existencia porque yo tomé una decisión que creí correcta y resultó equivocada. Que su padre es un buen hombre, uno que la habría amado si hubiera sabido que existía. Andrew cerró los ojos. Necesito tiempo para procesar esto. Todo esto. Es demasiado. Sharon se puso de pie comprendiendo la despedida. Por supuesto. Me iré. Pero Andrew, por lo que vale, Bárbara quiere conocerte. Si estás dispuesto, si puedes perdonarme lo suficiente como para dejarla entrar en tu vida, a ella le encantaría. Necesito pensar, dijo Andrew sin abrir los ojos. Sharon caminó hacia la puerta, el corazón pesado, pero antes de irse se volvió. Andrew, gracias por no morir. Bárbara habría estado devastada por perderte antes siquiera de tenerte realmente. Y se fue dejándolo solo con sus pensamientos y con el dibujo de crayón de una niña con un vestido rojo. Los días siguientes fueron un borrón para Andrew. Victoria lo visitaba con simpatía y eficiencia. Ya había hablado con la Junta sobre su tiempo de recuperación prolongado, había gestionado la cobertura mediática del accidente, lo tenía todo bajo control. Apenas mencionó a Bárbara tratando la revelación de la hija de Andrew como un inconveniente menor que debía manejarse más que como una noticia que cambiaba la vida. Tendremos que ser estratégicos con esto, dijo Victoria, sentada en la silla junto a su cama, su vestido de diseñador perfectamente planchado a pesar del entorno hospitalario. La prensa se dará un festín si se entera. Debemos controlar la narrativa. Controlar la narrativa, repitió Andrew lentamente. Victoria es mi hija. Lo entiendo, cariño, pero debemos pensar en tu imagen, en la imagen de la compañía. Un hijo secreto de una relación anterior no es lo ideal, sobre todo con la fusión a punto de finalizar. Andrew la miró viéndola realmente, quizá por primera vez. ¿Cuándo se había vuelto tan fría, tan calculadora? ¿O siempre había sido así y él simplemente eligió no verlo? No me importa el momento, dijo Andrew con firmeza. Es mi hija. Eso es todo lo que importa. La sonrisa de Victoria fue paciente pero tensa. Por supuesto, Andrew, pero deberíamos hablar de cómo manejarlo con delicadeza. Quizás un acuerdo generoso para la madre, un fondo fiduciario para la niña, pero manteniendo una distancia apropiada al menos hasta después de la boda y la fusión. ¿Una distancia apropiada, Victoria? ¿Te escuchas? Estoy siendo práctica. Alguien tiene que serlo. Victoria miró su reloj. Tengo una reunión con el proveedor del banquete de la boda. Te veré mañana. Descansa. Le besó la mejilla y se fue dejando a Andrew sintiéndose más solo que en años. James Whitmore también lo visitó con el ceño fruncido. Había sido su mejor amigo desde la universidad, su mano derecha en la construcción de Kman Industries. Pero cuando Andrew mencionó a Bárbara, el rostro de James palideció. «Lo sabías», dijo Andrew, observando la reacción de su amigo. «Sabías lo que hizo mi padre». James se dejó caer en la silla, luciendo más viejo de lo que sus 50 años indicaban. «Sí, lo sabía. Y no dijiste nada. Durante 8 años no dijiste nada. William me hizo prometerlo. Dijo que era por tu propio bien, que la partida de Sharon era lo mejor para todos». James se pasó una mano por la cara. «Andrew, lo siento. Creí que tenía razón. La fusión salvó la compañía. Te volviste más exitoso de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Me convencí de que el fin justificaba los medios. Hay una niña allá afuera que creció sin padre por culpa de esos medios», dijo Andrew fríamente. «Una niña que me salvó la vida sin saber que era su padre». «Lo sé», respondió James con la voz rota. «Y me arrepentiré de eso por el resto de mi vida». James lo miró a los ojos. «¿Qué vas a hacer? Voy a conocer a mi hija», dijo Andrew con firmeza. «Y voy a aprender a ser el padre que ella merece, aunque llegue con 8 años de retraso». Bárbara visitaba a Andrew todos los días. Sharon intentaba limitar las visitas, preocupada de que su hija se encariñara demasiado antes de que Andrew decidiera qué papel quería desempeñar en su vida. Pero Bárbara era insistente.
Es mi papá, mami, decía con la simple lógica de la infancia. Quiero conocerlo. Las visitas se convirtieron en la mejor parte de la recuperación de Andrew. Bárbara llegaba con su vestido rojo, siempre trayendo algo nuevo que compartir: un dibujo, un libro que le gustaba, una piedra con forma de corazón que había encontrado. Hablaban de todo y de nada. Andrew descubrió que a Bárbara le encantaba la ciencia, que era pésima en fútbol, pero seguía intentándolo, que tenía un pez dorado llamado Señor Burbujas, que había vivido 3 años a pesar de que todos decían que los peces dorados solo vivían unos meses. A cambio, Andrew le contaba sobre su infancia, sobre construir casas en los árboles y atrapar luciérnagas. Omitía las partes sobre su padre frío y exigente, sobre su adolescencia solitaria. Quería darle lo bueno, las historias que la hicieran sentirse orgullosa de ser su hija. Una tarde Bárbara llegó con su mochila llena de útiles escolares. «Tengo tarea», anunció. «Puedo hacerla aquí, mami está trabajando su turno y la señora Henderson está preparando la cena, así que tengo tiempo». «Por supuesto», dijo Andrew, genuinamente complacido. La observó mientras colocaba cuidadosamente sus hojas y lápices sobre la mesita junto a la cama, su pequeño rostro concentrado con seriedad. «¿Qué estás haciendo matemáticas?» «Tengo que aprender las tablas de multiplicar hasta el 12». Frunció la nariz. «Es difícil. No soy muy buena en matemáticas». «A mí me encantan las matemáticas», dijo Andrew. «¿Puedo ayudarte?» El rostro de Bárbara se iluminó. «¿De verdad sería genial? Mami intenta ayudarme, pero no es muy buena en eso tampoco». Trabajaron juntos en los ejercicios. Andrew encontraba formas creativas de explicarle los conceptos, inventando historias sobre la multiplicación y convirtiendo los números en aventuras. Bárbara lo entendía rápido, su entusiasmo crecía con cada respuesta correcta. «Haces que tenga sentido», dijo ella sonriendo con orgullo. «Mi maestra solo dice que lo memorice, pero tú explicas por qué funciona». El orgullo floreció en el pecho de Andrew, cálido y desconocido. Esa era su hija inteligente, decidida, capaz, y él la estaba ayudando a aprender. Cuando Sharon llegó a buscar a Bárbara al final de su turno, los encontró inclinados sobre una hoja de ejercicios de matemáticas, riéndose de algo. La escena la detuvo en seco. Eso era lo que les había negado durante tanto tiempo, esa conexión natural, esa complicidad entre padre e hija. Andrew levantó la vista y captó su expresión. Por un momento sus ojos se encontraron y algo pasó entre ellos: comprensión, tal vez perdón, o simplemente el asombro compartido por la niña que habían traído al mundo. «Mami, mira, acerté todas mis multiplicaciones. Papá me ayudó». El entusiasmo de Bárbara era contagioso. «Papá». Lo había llamado papá. Los ojos de Andrew brillaron con una humedad que intentó disimular. Sharon vio cómo tragaba con dificultad. «Eso es maravilloso, cariño», logró decir Sharon, su propia voz espesa por la emoción. «¿Puedo volver mañana?», preguntó Bárbara a Andrew. «Tengo un proyecto de ciencias en el que podrías ayudarme. Estamos aprendiendo sobre el cuerpo humano y tú estás en el hospital, así que sabes todo sobre eso, ¿verdad?» Andrew rió un sonido áspero pero genuino. «Me encantaría ayudarte con tu proyecto de ciencias». «¿A qué hora debo esperar a mi asistente de investigación después de la escuela? ¿A las 3:30? Bárbara lo abrazó con cuidado, consciente de sus heridas. «Adiós, papá. Ponte bien pronto para que puedas venir a ver nuestro apartamento. Quiero mostrarte mi habitación y al señor Burbujas». Después de que se fueron, Andrew se quedó sentado en la habitación silenciosa del hospital, repitiendo la palabra en su mente: papá. Era el padre de alguien. La responsabilidad de eso, la alegría, la aterradora belleza del hecho, lo abrumaron. Tomó su teléfono y llamó a Victoria. «Tenemos que hablar», dijo cuando ella respondió. «Es importante». Se reunieron en la cafetería del hospital al día siguiente. Victoria lucía perfecta como siempre, su cabello castaño rojizo peinado sin una falla, su atuendo gritando elegancia y dinero. Era todo lo que Andrew había pensado que quería en una pareja sofisticada, exitosa, cómoda en su mundo. Pero no era Sharon. Y más importante aún, no era alguien capaz de aceptar a Bárbara como parte de su vida. «Victoria, he estado pensando en nosotros», comenzó Andrew con cautela. Ella sonrió alzando la mano para tomarla de él. «Yo también he estado pensando en nosotros. Sé que todo esto ha sido difícil, pero lo superaremos.
Ya hablé con un abogado para redactar un acuerdo de custodia que mantenga las cosas simples. Simples Andrew retiró su mano. Victoria Bárbara es mi hija. No hay nada simple en eso. Andrew, cariño, aún estás recuperándote. Estás emocional. Cuando pienses con claridad... Estoy pensando con claridad, la interrumpió él su voz firme. Probablemente más que en muchos años. Se recostó en la silla estudiando su rostro. ¿Te gustan siquiera los niños? Victoria Ella parpadeó sorprendida por la pregunta directa. Por supuesto que me gustan los niños. En teoría, solo creo que deben ser criados por profesionales, niñeras y ese tipo de personas. Ya lo habíamos hablado. Nuestros hijos tendrían el mejor cuidado que el dinero pueda comprar. Nuestros hijos, repitió Andrew lentamente. Victoria, ¿puedes decirme con sinceridad que ves a Bárbara como uno de nuestros hijos? La máscara de Victoria se resquebrajó un instante revelando el desprecio debajo. Es el producto de una relación desafortunada del pasado. Por supuesto nos ocuparemos de ella económicamente, pero no creo que sea apropiado que esté demasiado involucrada en nuestras vidas. Sería confuso para los hijos que tengamos juntos. Andrew sintió que algo se rompía dentro de su pecho. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿O simplemente había elegido no mirar demasiado de cerca? Cancelo el compromiso, dijo en voz baja. El rostro de Victoria se puso pálido, luego rojo. No puedes hablar en serio. La boda es en 3 meses. Las invitaciones ya se enviaron. El lugar está reservado. Lo digo completamente en serio. Esto no está funcionando, Victoria. Queremos cosas distintas. Somos personas distintas. Esto es por ella, ¿verdad, esa enfermera y su bastarda? La voz de Victoria se volvió venenosa. Te está manipulando, Andrew. ¿No lo ves? Te ocultó a tu hija durante años y ahora de repente te deja jugar a ser padre. Lo hace por tu dinero. Andrew se puso de pie, la mandíbula tensa de rabia. No te atrevas a hablar así de Sharon o de Bárbara. Esto no se trata de ellas, se trata de nosotros, de que me he estado engañando al pensar que podríamos construir una vida juntos cuando ni siquiera compartimos los mismos valores. Estás cometiendo un error, siseó Victoria. Un error enorme. Esa mujer te arruinará. No, Victoria. Casarme contigo me habría arruinado. Solo que no había tenido la claridad para verlo hasta ahora. Sacó del bolsillo el anillo de compromiso, el mismo que había llevado colgado de una cadena al cuello desde el accidente. Lo siento. Debería haberme dado cuenta antes. Dejó el anillo sobre la mesa y se alejó. Cada paso le dolía por las heridas, pero su corazón se sentía más liviano que en meses. 2 semanas después, Andrew fue dado de alta del hospital. James Whitmore había organizado una suite en el Hilton de Omaha, con una enfermera privada para asistirlo durante la recuperación, pero Andrew tenía otros planes. Cancela el hotel, le dijo a James. Voy a conseguir un apartamento algo modesto en Midtown. James lo miró confundido. Un apartamento, Andrew, tienes una mansión en Regency, una mansión que se siente como un mausoleo. Necesito algo diferente, algo más cercano a la vida real. Lo que no dijo fue algo más cerca de Bárbara y Sharon. Encontró un apartamento de 2 habitaciones en una casa de ladrillo en Dundee, un barrio con calles arboladas y cafeterías locales. No era lo que nadie esperaría de un CEO millonario, pero se sentía correcto. Se sentía como un lugar donde una niña con un vestido rojo podría sentirse cómoda visitando. La reacción de Bárbara cuando vio el apartamento confirmó su decisión. «Tienes un parque al otro lado de la calle», exclamó corriendo hacia la ventana. «Y una librería en la esquina. Papá, esto es genial». Papá. Ahora lo llamaba así de forma natural. Y cada vez que lo hacía, Andrew sentía que su corazón se ensanchaba un poco más. Sharon estaba en la puerta con los brazos cruzados y expresión cautelosa. «Andrew, no tenías que mudarte. Habríamos entendido si querías mantener distancia. Ir despacio». «Ya me perdí 7 años», dijo Andrew mirándola a los ojos. «No quiero perder más. Y tomar las cosas con calma no es lo mismo que mantener distancia. Quiero ser parte de la vida de Bárbara, realmente parte de ella. Eso significa estar disponible, presente». Algo se suavizó en el rostro de Sharon. «Está bien, pero Andrew, debemos establecer algunas reglas por el bien de Bárbara. Ella ya está muy unida a ti, y si no hablas en serio...» «Estoy hablando en serio»,
la interrumpió Andrew. Sharon, sé que tengo mucho que demostrar. Sé que no tienes motivos para confiar en mí después de todo lo que pasó, pero te juro que hablo en serio cuando digo que quiero ser el padre de Bárbara. Acordaron un horario miércoles por la tarde y domingos por la tarde para empezar. Andrew tenía terapia física y responsabilidades laborales, pero se aseguró de que esos momentos con Bárbara fueran sagrados. Nada de llamadas, ni correos, ni distracciones. El primer miércoles Andrew intentó cocinar la cena. Fue un desastre. La pasta se pasó, la salsa se quemó y la alarma de humo sonó 2 veces. Bárbara lo encontró divertidísimo. Tal vez deberíamos pedir pizza, sugirió diplomáticamente agitando un paño de cocina para disipar el humo. Probablemente sea lo más sabio, admitió Andrew riendo a pesar de su frustración. No soy muy buen cocinero. Está bien. Mami también quema cosas a veces. Dice que cocinar es una ciencia, pero que es mejor en la ciencia de enfermería que en la ciencia de cocina. Pidieron pizza y comieron sentados en el suelo de la sala casi vacía del apartamento de Andrew. Bárbara le contó cómo había sido su semana en la escuela, cómo su mejor amiga Emma se había mudado y eso la ponía triste, y cómo la habían elegido para ser la líder de la fila el viernes. Andrew escuchó cada palabra grabándolas en su memoria. Eran esos pequeños momentos los que formaban una infancia, y él estaba decidido a no perderse ninguno más. El domingo llevó a Bárbara al Museo Infantil de Omaha. Ella lo arrastró de exhibición en exhibición con una energía inagotable. Construyeron estructuras en la zona de construcción, exploraron el laboratorio de ciencias y jugaron en el patio de la imaginación. Andrew se descubrió riendo más de lo que había reído en años viendo el mundo a través de los ojos curiosos y alegres de su hija. En la tienda de regalos, Bárbara se detuvo ante un libro sobre el corazón humano. Es para mi proyecto de ciencias, explicó. Pero es un poco caro. Está bien, no tenemos que comprarlo. Andrew escuchó en esas palabras el eco de Sharon, esa manera de medir las expectativas que venía de vivir con un presupuesto ajustado. Sin dudarlo, compró el libro junto con algunos otros que Bárbara había mirado. Papá, eso es demasiado, protestó ella, aunque sus ojos brillaban de felicidad. Disparates. La educación nunca es demasiado. Además, estos son materiales de investigación muy importantes para una futura doctora. Durante el camino de regreso, Bárbara permaneció callada abrazando sus libros. Finalmente dijo, «Papá, ¿te vas a cansar de mí?» Las manos de Andrew se apretaron sobre el volante. «¿Qué Bárbara no? Nunca. ¿Por qué preguntas eso?» El papá de Emma se fue cuando ella era pequeña. Dijo que se cansó de ser papá y que quería hacer cosas divertidas. ¿Y tú eres tan ocupado e importante? ¿Y si decides que ser papá es demasiado difícil? Andrew se apartó hacia un estacionamiento y se giró para mirarla. Los ojos azules de Bárbara reflejaban preocupación, una vulnerabilidad que le rompió el corazón. «Bárbara, mírame. Nunca me voy a cansar de ti. Eres lo mejor que me ha pasado. Ser tu papá no es difícil. Es un regalo. Sí, a veces estoy ocupado, y sí aún estoy aprendiendo cómo hacerlo, pero te prometo que siempre serás mi prioridad. Siempre». ¿De verdad? Su voz era pequeña. «De verdad. Es más, voy a decirte algo que espero entiendas. Dirijo una gran empresa y la gente cree que eso es lo más importante de mí. Pero se equivocan. Lo más importante de mí es que soy tu padre. Nada más se le acerca». Bárbara se lanzó sobre él y lo abrazó con fuerza. «Te quiero, papá». Andrew cerró los ojos, sosteniendo a su hija, sintiendo el peso puro de esas palabras. «Yo también te quiero, Bárbara. Muchísimo». Con las semanas convertidas en meses, la vida de Andrew se transformó de formas que nunca había anticipado. Redujo sus horas en Coleman Industries, delegando más responsabilidades a su equipo directivo. No programaba reuniones en los horarios de Bárbara. Aprendió sobre las dinámicas sociales de la escuela primaria, las princesas de Disney y el cuidado de los peces dorados. También pasaba más tiempo con Sharon, aunque sus interacciones eran aún prudentes, educadas. Ella dejaba y recogía a Bárbara, quedándose unos minutos para comentar cómo había ido su semana, si había algún problema en la escuela, los próximos eventos. Era una relación civilizada, casi amistosa, pero entre ambos existía una pared que ninguno parecía dispuesto a derribar. Hasta la noche de la gala benéfica.
Kleeman Industries organizaba cada año una recaudación de fondos para la investigación médica, y el evento de ese año tenía una importancia especial después del accidente de Andrew. La atención mediática sobre su recuperación había sido intensa y el equipo de relaciones públicas de la empresa le había sugerido hacer una aparición pública para tranquilizar a los inversionistas y socios de que estaba completamente recuperado. Andrew no había planeado llevar a nadie. Victoria ya no estaba en su vida, gracias a Dios, y no tenía interés en el desfile de mujeres adecuadas que sus bienintencionados colegas seguían recomendando. Pero una semana antes del evento, Bárbara le pidió si podía acompañarlo. «Quiero ver dónde trabajas», dijo. «Y tengo un vestido nuevo. Es elegante». Andrew había mirado a Sharon, que se notaba incómoda con la idea. «Bárbara, cariño, es un evento de adultos. Probablemente te aburras. Por favor, prometo portarme bien. Solo quiero ver qué hace papá». ¿Cómo podía decirle que no? La noche de la gala, Andrew llegó al modesto apartamento de Sharon para recoger a Bárbara. Cuando Sharon abrió la puerta, él casi olvidó cómo respirar. Llevaba un sencillo vestido azul marino, probablemente de años atrás, pero se veía deslumbrante. Su cabello rubio caía suelto en ondas suaves sobre los hombros y un toque ligero de maquillaje hacía que sus ojos azules resaltaran aún más. «Estás preciosa», dijo antes de poder detenerse. Sharon se sonrojó desviando la mirada. «Gracias. Me arreglé un poco». Bárbara apareció detrás de su madre, rebotando de emoción. Su vestido elegante era rojo, por supuesto, con una falda amplia que se movía al girar. Parecía una pequeña princesa. «Hacemos juego, mami», las dos elegantes. Bárbara giró haciendo volar su falda. «Están perfectas las dos», dijo Andrew con una sonrisa. «¿Nos vamos?» La gala se celebró en el Centro de Artes Escénicas de Omaha. El salón de baile estaba decorado con luces dramáticas y elegantes arreglos florales. Andrew había asistido a cientos de esos eventos, pero verlo a través de los ojos de Bárbara lo hizo mágico otra vez. «Es como un cuento de hadas», susurró ella, los ojos muy abiertos. Avanzaron entre la multitud Andrew, deteniéndose con frecuencia para saludar a colegas y donantes. Presentaba a Bárbara con orgullo a cada persona que conocía, pronunciando la palabra hija con un brillo especial en los ojos. Bárbara encantaba a todos con sus modales educados y su curiosidad genuina por el trabajo de cada uno. Sharon se mantenía cerca, con una mano sobre el hombro de su hija, claramente fuera de su zona de confort en aquel mundo de vestidos de diseñador y copas de champaña. Andrew deseaba poder hacerla sentir más cómoda, pero lo arrastraban constantemente hacia conversaciones y sesiones de fotos. Fue Victoria quien rompió la frágil paz de la velada. Apareció como una tormenta envuelta en un vestido plateado que probablemente costaba más que el salario mensual de Sharon. Sus ojos se clavaron en Andrew con una intensidad depredadora. «Andrew, cariño, tenemos que hablar», dijo con esa dulzura fingida que siempre anunciaba problemas. «Victoria, este no es el momento». «Oh, creo que sí lo es». La mirada de Victoria se deslizó hacia Sharon y Bárbara, y su sonrisa se volvió afilada. «¡Qué encantador! Trajiste a tu pequeña bastarda a un evento profesional. ¡Qué moderno de tu parte!». El rostro de Sharon se puso blanco. Bárbara miró confundida sin entender el insulto, pero sintiendo la hostilidad. Andrew se colocó frente a su hija, su voz baja y peligrosa. «Vete ahora. No lo haré. Tengo todo el derecho de estar aquí. Mi familia ha donado a esta causa durante décadas». Victoria alzó la voz, atrayendo la atención de los invitados cercanos. «Creo que todos deberían saber qué clase de hombre eres en realidad, Andrew. Un hombre que abandonó sus responsabilidades y ahora exhibe sus errores ante la sociedad respetable». Las conversaciones cesaron. Todos miraban. Andrew vio teléfonos alzarse, publicaciones formándose en tiempo real. «El único error que cometí fue involucrarme contigo», dijo con frialdad. «Será mejor que te vayas antes de que llame a seguridad para que te escolten fuera». «Seguridad», Victoria soltó una risa hueca. «No puedes echarme de un evento público, pero sí puedo decirle a todos la verdad. Puedo contarles cómo esta mujer», señaló a Sharon, «te atrapó con un embarazo y desapareció solo para arrastrarse de vuelta cuando vio una oportunidad de aprovecharse». «Eso no es lo que pasó», dijo Andrew, su voz subiendo un tono.
Ah, no, permíteme pintar el cuadro para todos. Victoria se dirigió a la multitud creciente. Hace 8 años Andrew Coleman tuvo una relación con una estudiante de enfermería. Ella quedó embarazada probablemente a propósito. Pero cuando se dio cuenta de que Andrew estaba más enfocado en su carrera que en jugar a la casita, se fue. Y ahora convenientemente ha vuelto con un niño que dice que es suyo. Un niño cuyo ADN, debo añadir, nunca ha sido verificado. Y Andrew, siendo el tonto sentimental que es, está cayendo en el truco más viejo del libro. El público murmuró. Andrew vio duda en algunos rostros, simpatía en otros, y sintió la ira hervirle en el pecho. Pero fue Bárbara quien rompió la tensión. La niña dio un paso al frente, su pequeño rostro firme, con esa determinación que recordaba dolorosamente al propio Andrew. Metió la mano en su pequeño bolso y sacó un papel doblado con cuidado. «Esta es mi tarjeta de tipo de sangre de cuando doné para salvar a mi papá», dijo Bárbara, su voz clara en el silencio repentino. «Dice AB negativo. Ese es el mismo tipo que el de papá, y mamá dice que es especial porque no mucha gente lo tiene. Mi maestra dice que cuando un niño tiene un tipo de sangre especial, lo hereda de sus padres». Caminó hacia Victoria mirándola desde abajo sin un rastro de miedo. «Dijiste cosas feas sobre mi mamá, pero mi mamá es la mejor persona del mundo. Trabaja muy duro para cuidarme. Nunca le pidió nada a papá. Yo fui la que quiso conocerlo. Yo fui la que le dio sangre cuando se estaba muriendo. Mi mamá trató de proteger a papá aunque le doliera. Eso no es ser mala persona. Eso es ser una heroína». El silencio fue absoluto. Bárbara se volvió hacia la multitud, sus ojos azules, brillando con lágrimas, pero su voz firme. «Mi papá no sabía de mí, porque alguien le dijo a mi mamá que si se lo contaba arruinaría sus sueños. Mi mamá lo amaba tanto que renunció a tenerlo en su vida para que él pudiera tener éxito. Tal vez eso estuvo mal. Tal vez debió decírselo, pero lo hizo por amor, no por dinero, por amor». Levantó la vista hacia Andrew y él vio en su hija la fuerza de su madre mezclada con la compasión de Sharon. «Estoy orgullosa de que mi papá sea exitoso, pero ¿saben de qué estoy más orgullosa? De que me eligió a mí. Aunque es muy ocupado e importante, decidió ser mi papá. Eso también lo convierte en un héroe». Bárbara se volvió hacia Victoria una última vez. «Eres bonita por fuera, pero no por dentro. Mi mamá me enseñó que ser bonita por dentro es mucho más importante». Luego regresó junto a Sharon, que lloraba abiertamente, y tomó su mano. La multitud estalló no en escándalo, sino en aplausos. Algunos lloraban, otros aplaudían con emoción, y Andrew vio más de una persona limpiándose las lágrimas. Se arrodilló frente a Bárbara sin importarle su traje caro ni la audiencia. «Bárbara, eso fue lo más valiente que he visto en mi vida. Y tienes razón. Tu mamá es una heroína. Es la persona más fuerte y generosa que conozco». Se levantó y se volvió hacia Victoria. «Creo que ya te has avergonzado lo suficiente por una noche. Seguridad te acompañará a la salida». Como si las hubieran invocado dos guardias de seguridad, aparecieron y Victoria no tuvo más opción que marcharse, el rostro rojo de humillación y furia. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, volviendo a sus copas y conversaciones, Andrew se encontró cara a cara con Sharon. Ella seguía llorando, el rímel ligeramente corrido y aún así más hermosa de lo que él la había visto jamás. «Andrew, lo siento tanto», susurró ella. «No deberíamos haber venido. Sabía que era una mala idea». Detente, la interrumpió suavemente. «No fue una mala idea. Esta noche todos en esta sala pudieron ver lo que yo veo cada día. Vieron a mi increíble y valiente hija. Vieron a la mujer que sacrificó todo por las personas que ama». Le limpió una lágrima de la mejilla con los dedos, y el contacto envió una corriente eléctrica a través de ambos. «He sido un idiota, Sharon. Durante 8 años me convencí de que el éxito era lo más importante, que construir un imperio importaba más que construir una vida. Pero tú sabías mejor. Tú entendías lo que realmente importa». «Yo también cometí errores», dijo Sharon. «Debería haberte confiado la verdad. Debería haber creído en nosotros». «Tal vez ambos cometimos errores», respondió Andrew con voz más baja, íntima, a pesar del bullicio a su alrededor. «Pero tal vez ambos merezcamos una segunda oportunidad. Andrew, no digo que nos apresuremos. No digo que retomemos todo como hace 8 años, porque ya no somos los mismos.
Pero Sharon, estos últimos meses contigo y con Bárbara han sido los más felices de mi vida, y creo que si estás dispuesta podríamos ver hacia dónde nos lleva esto. Sharon lo miró, sus ojos azules, buscando en su rostro alguna certeza. ¿Y tu empresa? La fusión. Todas esas cosas que antes eran tan importantes. Siguen siendo importantes, pero ya no son lo más importante. Tú y Bárbara son lo más importante. Por fin lo entendí. Sonrió, una sonrisa real que le llegó a los ojos. Solo me tomó una experiencia cercana a la muerte y una lección de una niña de 7 años para que entrara en mi cabeza. Sharon rió entre lágrimas. Ella es bastante convincente. Lo heredó de su madre. Permanecieron allí mientras el ruido de la gala se desvanecía en un fondo indistinto, mirándose como si fueran las únicas dos personas en el mundo. 8 años de dolor, separación y malentendidos seguían entre ellos. Pero también lo hacía una niña maravillosa que había salvado sus vidas, cada una a su manera. Me gustaría eso, dijo Sharon al fin. Ir despacio. Ver a dónde nos lleva esto. Pero Andrew, necesito que entiendas algo. Bárbara va primero. Siempre. Si lo nuestro no funciona, necesito saber que seguirás siendo su padre. Siempre prometió Andrew. Sharon, seré el padre de Bárbara por el resto de mi vida sin importar lo que pase entre nosotros. Pero realmente espero que me des la oportunidad de demostrarte que puedo ser el hombre que ambas merecen. Antes de que Sharon pudiera responder, Bárbara apareció entre ellos tomando sus manos. ¿Podemos comprar helado de camino a casa? Creo que todos lo merecemos después de esta noche. Andrew y Sharon se miraron y rieron. El helado suena perfecto, dijo Andrew mientras salían juntos de la gala. Andrew, con su hija de un lado y la mujer a la que nunca había dejado de amar del otro, sintió algo que no experimentaba desde hacía años. Se sintió completo. Los meses siguientes fueron una danza cuidadosa entre reconstruir la confianza y construir algo nuevo. Esta vez, Andrew y Sharon salieron formalmente, cenas, películas, paseos largos por Elmwood Park. Hablaron de todo, enfrentando el dolor del pasado, compartiendo sus miedos y esperanzas. Bárbara floreció con ambos padres en su vida. Sus notas mejoraron, su confianza creció y dejó de preguntar si Andrew desaparecería. Ahora sabía que estaba allí para quedarse. Andrew también hizo cambios en Coleman Industries. Creó una fundación con el nombre de Bárbara, dedicada a garantizar la disponibilidad de sangre para tipos raros. Implementó políticas familiares en toda la empresa, licencias parentales extendidas y horarios flexibles. Descubrió que ser un mejor padre lo convertía en un mejor líder. James Whitmore, atormentado por la culpa de haber ayudado a William Coleman a separarlos, presentó su renuncia como director financiero, pero Andrew no la aceptó. En lugar de eso, tuvieron una larga conversación sobre lealtad, y segundas oportunidades. James se quedó, pero su relación cambió. Ahora estaba basada en la honestidad, no en la obediencia ciega. La cobertura mediática del incidente de la gala, en vez de ser el escándalo que Victoria había planeado, se convirtió en una historia conmovedora sobre la reunificación familiar. La sinceridad de Andrew al hablar de su hija y de Sharon lo hizo más humano, más cercano. La fusión con Teclon se completó sin problemas y Coleman Industries prosperó. Pero más importante aún, Andrew prosperó. Aprendió a trenzar el cabello de Bárbara, aunque sus intentos eran desiguales y divertidos. Asistió a todas las obras escolares y reuniones de padres. Cenaba con Sharon y Bárbara al menos 4 veces por semana y esas noches se convirtieron en el punto culminante de sus días. En una cálida tarde de primavera, casi un año después del accidente que cambió todo, Andrew llevó a Sharon y Bárbara a los jardines Lauritzen. Las flores estaban en plena floración, pintando el paisaje con colores vibrantes. Bárbara corría delante de ellos exclamando maravillada ante cada nueva flor que encontraba. Sharon y Andrew caminaban tomados de la mano, contentos en la simple compañía del otro. ¿Alguna vez te preguntas cómo habría sido la vida si las cosas hubieran sido diferentes?, preguntó Sharon. Si tu padre no se hubiera entrometido, si yo no me hubiera ido. Andrew reflexionó sobre la pregunta. A veces, admitió. Pero luego pienso en quiénes éramos en aquel entonces. Éramos tan jóvenes, Sharon. Yo era ambicioso, obsesionado con triunfar, pero no entendía lo que realmente importaba. Tú estabas descubriéndote, tratando de entender quién querías ser.
Quizás necesitábamos estos 8 años para convertirnos en las personas que sí podían hacer que esto funcionara. Esa es una forma muy optimista de verlo, dijo Sharon con una sonrisa. Soy un hombre optimista últimamente. Tengo muchas razones para hacerlo. Andrew se detuvo y se giró hacia ella. Sharon, sé que dijimos que iríamos despacio y lo hemos hecho, pero hay algo que necesito preguntarte. Sharon contuvo el aliento. Andrew. Espera, déjame terminar. La interrumpió suavemente. Hace 8 años perdí al amor de mi vida porque no luché lo suficiente, porque permití que las opiniones y ambiciones de los demás pesaran más que lo que teníamos nosotros. No voy a cometer ese error otra vez. Sharon Rivers, te amo. Amo tu fortaleza, tu compasión, tu pésima cocina, la forma en que tarareas cuando te concentras, la manera en que amas a nuestra hija con todo tu corazón. Quiero pasar el resto de mi vida compensando el tiempo perdido y creando nuevos recuerdos contigo. Sacó de su bolsillo una pequeña caja y la abrió. Dentro había un anillo simple y elegante con un solo zafiro que reflejaba el color de los ojos de Sharon. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres dejarme ser no solo el padre de Bárbara, sino también tu esposo? ¿Quieres construir una vida conmigo? Sharon volvió a llorar, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Sí, 1000 veces sí. Andrew deslizó el anillo en su dedo y la besó. Fue un beso que había esperado 8 años, tierno y apasionado, lleno de promesas. El grito encantado de Bárbara los separó. Ella corría hacia ellos, claramente había estado observando desde una distancia estratégica. «Se van a casar, vamos a ser una familia de verdad». «Siempre hemos sido una familia de verdad, cariño», dijo Andrew, abrazando a Bárbara y a Sharon al mismo tiempo. «Pero sí, ahora será oficial. ¿Puedo ser la niña de las flores? ¿Puedo usar un vestido rojo? Y Mr. Bubbles puede llevar los anillos». Andrew y Sharon se echaron a reír. «Sí a las 2 primeras», dijo Sharon. «Lo de Mr. Bubbles tendremos que pensarlo». Mientras caminaban juntos por los jardines, ahora realmente como una familia, Andrew sintió una gratitud profunda. Gratitud por el accidente que lo había llevado al borde de la muerte y de regreso. Gratitud por aquella niña valiente que le había salvado la vida en más de un sentido. Gratitud por el perdón de Sharon y su disposición a confiar en él de nuevo. La boda tuvo lugar 3 meses después en una ceremonia pequeña e íntima en los mismos jardines donde Andrew le había propuesto matrimonio. Bárbara fue, por supuesto, la niña de las flores con un hermoso vestido rojo que atesoraría para siempre. Mr. Bubbles no asistió, pero colocaron una tableta en la recepción para que Bárbara pudiera mostrarle la celebración por videollamada, lo que divirtió a todos los invitados. El doctor Michael Patterson acompañó a Sharon al altar, habiéndose convertido en una figura paterna para ella a lo largo de los años. La señora Henderson estaba en la primera fila llorando de alegría. James Whitmore fue el padrino de Andrew, un símbolo de redención y amistad renovada. Cuando Andrew vio a Sharon caminar hacia él radiante en un vestido blanco sencillo, con Bárbara saltando delante esparciendo pétalos de rosa, pensó en todo lo que los había traído hasta ese momento: el dolor, la separación, el accidente, las revelaciones, la lenta reconstrucción de la confianza. No había sido fácil, pero en ese instante supo que cada dificultad había valido la pena. Cuando el oficiante preguntó si alguien se oponía a la unión, la voz de Bárbara resonó: «Si alguien dice algo malo, tiene que irse. Estos son mi mamá y mi papá y se aman y eso es todo». Los invitados estallaron en risas y aplausos. Incluso el oficiante sonreía. La ceremonia concluyó con los votos de Andrew y Sharon, escritos por ellos mismos, llenos de promesas sobre la familia, el perdón y el para siempre. Cuando se besaron como marido y mujer, Bárbara saltó entre ellos abrazando sus piernas. «El mejor día de todos», anunció. La recepción fue alegre y relajada. Andrew bailó con Sharon, luego con Bárbara y finalmente con ambas juntas. Cortaron el pastel, brindaron y celebraron rodeados de personas que realmente los amaban. Al final de la noche, Andrew se quedó de pie al borde de la pista de baile, observando a su esposa y su hija riendo mientras bailaban. Sharon lo miró y le sonrió una sonrisa llena de amor, paz y esperanza. Bárbara corrió hacia él y lo jaló hacia la pista. «Vamos, papá. Baile familiar».
Los tres bailaron juntos mientras sonaba la última canción, abrazados bajo las luces del jardín que titilaban como estrellas el aire perfumado de flores. «Las amo tanto», murmuró Andrew, la voz entrecortada por la emoción. «Nosotros también te amamos», susurró Sharon. «Hasta la luna y de regreso», añadió Bárbara, su expresión favorita para hablar de amor. Cuando la música se desvaneció y la noche llegó a su fin, Andrew reflexionó sobre el increíble giro del destino que los había llevado hasta allí. Había estado a punto de morir, y al ser salvado por la sangre de su hija, no solo había recuperado su vida física, sino una vida real, una vida llena de amor, propósito y una felicidad que jamás había creído posible. Salieron juntos de la recepción y subieron al coche de Andrew para conducir hacia su nuevo hogar. No la mansión en Regency, que él había vendido, sino una hermosa casa en Dundee, con un gran jardín para Bárbara, un espacio para Mr. Bubbles y suficiente lugar para que una familia siguiera creciendo. Cuando entraron en el camino de entrada, Bárbara dormía profundamente en su asiento trasero, aún sujetando su pequeño ramo de flores entre las manos. Sharon se inclinó y tomó la mano de Andrew. «Lo logramos», dijo suavemente. «Después de todo, lo logramos». «Lo logramos», repitió Andrew llevando su mano a los labios. «Y esto apenas es el comienzo». Llevaron a Bárbara dentro y la acostaron en su cama todavía con su vestido rojo, porque estaba demasiado cansada para cambiarse. Andrew se quedó un largo momento en el marco de la puerta, observando cómo dormía aún sin poder creer que aquella niña increíble fuera su hija. Más tarde, mientras él y Sharon se mecían en el columpio del porche mirando las estrellas, Andrew recordó las palabras que había escuchado aquella noche en el hospital cuando despertó por primera vez. «Una niña te salvó la vida con su sangre». Pero era mucho más que eso. Bárbara no solo le había salvado la vida físicamente, le había enseñado lo que realmente importaba. Sharon también le había salvado la vida, mostrándole lo que significaban el perdón, el sacrificio y ese tipo de amor que perdura más allá de toda comprensión. Y al salvarlo, ambas le habían dado algo mucho más valioso que la mera existencia. Le habían dado una razón para vivir un propósito más allá de los márgenes de ganancia y los informes trimestrales. Le habían dado una familia. «¿En qué piensas?», preguntó Sharon acurrucada contra su hombro. «Pienso en cómo un hombre puede tenerlo todo y aún así no tener nada, y en cómo las cosas que más importan son muchas veces las que pasamos por alto hasta que estamos a punto de perderlas». Andrew besó la parte superior de su cabeza. «Pienso en lo agradecido que estoy de que Bárbara insistiera en donar sangre aquella noche, en lo diferente que sería todo si no hubiera sido tan valiente. Nos salvó a los dos». Sharon asintió. «Estábamos atrapados, Andrew, yo en mi culpa, tú en tu ambición. Bárbara nos devolvió la vida, nos devolvió el uno al otro». Se quedaron en un silencio cómodo, de esos que solo existen entre personas que se conocen y se aman profundamente. Dentro de la casa su hija dormía tranquila, segura de que sus padres la amaban. En la pecera sobre su tocador, Mr. Bubbles nadaba en lentos círculos, testigo silencioso de la felicidad que por fin había encontrado a esa familia. Andrew Cleman, CEO de Cayman Industries,